El cielo estaba oscuro. El cuerpo de Jesús yacía en el sepulcro. Reinaba el silencio. Y el dolor aún gritaba. Era sábado. El día después de la crucifixión. El día que ningún discípulo quería vivir. El día en que la promesa parecía haber sido rota. Para muchos, todo había terminado. El maestro estaba muerto. El Mesías había fracasado. La esperanza parecía enterrada con él. Los apóstoles estaban dispersos. Pedro lloraba con arrepentimiento. Juan, en silencio. Los demás, escondidos, asustados, confundidos. Y en el centro de todo eso, estaba ella. María. La madre. La mujer que más sufrió. La única que lo vio todo de cerca. Que estuvo al pie de la cruz. Que sostuvo en sus brazos el cuerpo muerto del Hijo. Que lo vio ser sepultado. Pero no se derrumbó. Sufrió, sí. Lloró. Sangró por dentro. Pero no perdió la fe. Mientras el mundo parecía hundido en el luto y la confusión. María era la única criatura sobre la tierra que aún creía. No porque no sintiera dolor. Sino porque confiaba. Confiaba plenamente. Ella no necesitaba ver para creer. Ella ya lo sabía. Ese sábado santo fue el día en que todos guardaron silencio. Menos la fe de María. ¿Qué hizo ella ese día? No hay evangelio que lo relate. No hay testimonio escrito. Pero hay un silencio que habla. Un silencio que guarda el dolor de una madre. Y la esperanza de una creyente inquebrantable. María, sola, sostenía con su corazón. Aquello que nadie más podía ver todavía. La certeza de la resurrección. Mientras el mundo se ahogaba en el miedo. Ella se mantenía en pie, como estuvo al pie de la cruz. Este vídeo trata de ese momento. De ese día. De ese tipo de fe. La fe que sostiene a los demás. La fe que espera en la oscuridad. La fe que no se tambalea cuando todo parece perdido. La fe de María. El sábado santo es un día extraño. No tiene el estruendo del viernes de la pasión. Ni la gloria luminosa del domingo de resurrección. Es un intervalo. Es un tiempo suspendido. Es el silencio entre el dolor y la victoria. En aquel sábado, el mundo parecía detenido. El Hijo de Dios estaba muerto. El sepulcro estaba sellado. Los milagros habían cesado. Y el pueblo, enmudecido. Pero aquel no era un silencio vacío. Era un silencio que gestaba algo. Era el vientre de la aurora. El momento oscuro antes de que salga el sol. Y en el corazón de ese silencio había una mujer que no se desesperaba. María. Mientras todo estaba sumido en incertidumbres, ella esperaba con el corazón firme. El dolor era real. La nostalgia, profunda. Pero la fe era más fuerte. María vivía el sábado santo con una mirada que nadie más tenía. Sabía que Dios no falla. Sabía que el tercer día llegaría. Sabía que el silencio de Dios no es ausencia, sino un tiempo sagrado de espera. Ese día nos enseña algo valioso. La fe no siempre se manifiesta en grandes gestos. A veces, la fe es precisamente permanecer en silencio, confiando mientras el milagro aún no ha llegado. ¿Cuántas veces, en nuestra vida, también vivimos sábados santos? Momentos en que todo parece estancado. El sufrimiento ya pasó, pero la resurrección aún no ha llegado. Es el duelo entre el ya murió y el todavía no revivió. En esos momentos, María es modelo. Nos muestra que el silencio puede ser fértil. Que el tiempo de espera también es tiempo de gracia. Que confiar, aun sin señales, es uno de los actos más profundos de fe. En el sábado santo, María no fue al sepulcro. No salió en busca de respuestas. Ella permaneció. Y al permanecer, nos enseñó a atravesar los desiertos de la vida con una fe silenciosa. Con los ojos cerrados a lo visible, pero abiertos a lo que se cree. Porque entre la cruz y la luz hay un silencio.
y en ese silencio, María nos espera. En la tarde del viernes, María había recibido en sus brazos el cuerpo sin vida de Jesús. Lo había tocado, abrazado, llorado sobre él. Cada herida, ella la vio. Cada marca de la cruz, ella la conocía. Ella no imaginaba el dolor. Ella lo vivió. Pero ahora, era sábado. El cuerpo ya no estaba con ella. Jesús había sido sepultado. La piedra cerraba la entrada del sepulcro. Y con ella, parecía cerrarse también toda esperanza. Pero no para María. El dolor aún palpitaba en cada respiración. El silencio de la casa, quizás la de Juan o de alguna otra familia cercana, estaba cargado de ausencia. Los recuerdos venían como flechas. La infancia de Jesús, los pasos del niño, los ojos del joven, la sonrisa del maestro. Pero incluso en medio de ese sufrimiento tan íntimo, María no se dejó consumir por la desesperanza. Porque el cuerpo podía estar ausente. Pero el amor permanecía. María no amaba a Jesús solo por lazos humanos. Lo amaba con el alma. Con la fe. Con la certeza de quien sabía. Él volvería. Y este es uno de los misterios más bellos de ese sábado. La convivencia entre el duelo y la confianza. Entre el dolor de la pérdida y la certeza de la promesa. María lloraba, sí. Pero no como quien ha perdido. Lloraba como quien ama, y espera. El dolor de la madre era inmenso. Pero no le impedía creer. No se aferró a lo que los ojos veían, sino a lo que el corazón sabía. El amor es más fuerte que la muerte. En la ausencia del hijo, hacía lo que siempre había hecho. Guardaba todo en su corazón. Transformaba el dolor en silencio fecundo. Transformaba la nostalgia en oración. Y quizás por eso el sábado santo sea tan precioso. Es el único día de la historia en que solo María siguió creyendo. Mientras el cuerpo de Cristo estaba en el sepulcro, ella seguía siendo la iglesia fiel, viva, en pie. Y aunque no haya palabras registradas, ella hablaba. Con su presencia. Con su espera. Con su fe. María nos enseña que incluso cuando no podemos ver, cuando no podemos tocar, cuando todo parece ausente, el amor sigue presente. Mientras el mundo se sumergía en el silencio del sábado santo, y la duda se extendía entre los discípulos, María permanecía. No sabía cuándo, ni cómo. Pero sí sabía que. Sabía que Jesús volvería. Porque ella conocía al Hijo. Conocía la palabra. Y más que todo, conocía el corazón de Dios. Desde el momento de la Anunciación, María había sido introducida en un misterio que iba más allá del tiempo. No era solo una espectadora de la historia de la salvación. Era parte viva de ella. Ella fue quien llevó al Verbo en su vientre. Quien escuchó de Simeón, una espada atravesará tu alma. Quien guardaba cada gesto y cada palabra del Hijo en su corazón. Quien lo acompañó hasta el Calvario. María sabía. No porque alguien se lo hubiese dicho, sino porque su fe era conocimiento profundo, vivido, encarnado. Para los apóstoles, la resurrección aún era difícil de comprender. Habían escuchado a Jesús hablar de ello, pero aún no lo habían visto. Y por eso, dudaron. Para María, bastaba una promesa. No necesitaba pruebas. Ella era la mujer de la fe silenciosa. De la confianza pura. De la esperanza firme. Y en ese sábado santo, esperaba. No como quien quizás cree, sino como quien tiene certeza. La certeza que no nace de la lógica, sino de la intimidad con Dios. María no fue al sepulcro. No corrió a verificar si la piedra había sido removida. No dudaba de lo que su hijo había prometido. Ella esperaba. Y esa espera nos enseña algo esencial. La verdadera fe no exige señales. Descansa en la promesa. María es la mujer que, en medio del mayor dolor, no rompió su confianza. Y por eso, mientras el mundo se hundía en el miedo, María ya vivía, en su interior, la aurora de la resurrección.
Ella sabía que, después del silencio, el Verbo volvería a hablar. Ellos caminaron con Jesús. Escucharon sus enseñanzas, presenciaron milagros. Fueron elegidos por Él, uno a uno. Y aún así, dudaron. El sábado después de la crucifixión, los apóstoles estaban desorientados. Algunos escondidos. Otros huyendo. Otros tomados por la culpa y el miedo. La esperanza parecía haber sido sepultada junto con el cuerpo del Maestro. Las promesas parecían lejanas. Las palabras, confusas. La fe, sacudida. Pero había alguien que no dudaba. Alguien que sostenía en silencio lo que los demás habían dejado caer. María. Ella no intentó convencer a nadie. No se impuso. No dio discursos. Simplemente permaneció. Presente. Silenciosa. Serena. Y en esa presencia, había más luz que en cualquier palabra. Es posible imaginar que los discípulos, en su fragilidad, encontraron consuelo en la mirada de la Madre. En la forma en que se movía. En la paz interior que no venía de la lógica, sino de la confianza. Tal vez Juan, el discípulo amado, permaneció a su lado ese sábado. Y con él, quizás otros se acercaron. No para pedir explicaciones, sino para ser sostenidos por alguien que aún creía. María era como un faro. En medio del mar agitado de la incredulidad. Mientras todos intentaban entender lo que había ocurrido, ella ya esperaba lo que estaba por ocurrir. No exigía certezas. Ofrecía esperanza. La luz de su fe no dependía de los hechos, sino de una relación profunda con Dios. Y es exactamente por eso que María se convirtió, desde aquel día, en la madre de la Iglesia. Porque la Iglesia naciente vaciló. Pero María permaneció de pie. Y con su fe, sostuvo a los que estaban a punto de caer. Ella es modelo de consuelo para los que se sienten perdidos. Para los que se decepcionan por la demora de Dios. Para los que ya no ven salida. María, en el Sábado Santo, fue la presencia silenciosa que mantuvo encendida la llama de la fe. Cuando todo parecía demasiado oscuro. Y tal vez, hoy, tú también necesites de esa presencia. Alguien que, sin decir nada, te recuerde que la luz volverá. Hay un dolor que pocos conocen. El dolor de creer, solo. De seguir esperando. Cuando todos ya se han rendido. De sostener la fe. Cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Ese fue el aislamiento de María en el Sábado Santo. No estaba aislada físicamente. Tal vez estaba acompañada por Juan, por algunas mujeres. Pero espiritualmente, estaba sola. Porque en ese momento, ella era la única que aún creía con firmeza que Jesús resucitaría. No por optimismo. No por una esperanza vaga. Sino por certeza. Una certeza que nacía de la intimidad con el misterio. Pero qué soledad tan profunda es esa. De estar rodeada de personas tristes, desoladas, incrédulas. Y aún así mantener viva una llama que nadie más puede ver. ¿Cuántas veces también nos sucede eso? Creer en soledad dentro del hogar. Cuando la familia se ha alejado de la fe. Rezar sola por el hijo, por el esposo, por la conversión de alguien. Persistir cuando todos dicen que es una locura. Esperar cuando ya te han dicho que no vale la pena. María pasó por eso. Ella entendió la soledad de quien sabe que Dios está actuando. Incluso cuando todos piensan que Él guarda silencio. Y aún así, ella no se aisló. Ella se quedó. Se quedó como consuelo. Se quedó como presencia. Se quedó como faro en medio de la oscuridad. Pudo haberse encerrado en su duelo. Pudo haberse callado en la desesperación. Pero eligió ser una presencia fiel. Y nos enseña que creer solo, a veces, es lo que más acerca a alguien a Dios. Porque en esa soledad hay una unión profunda con el Cristo abandonado. Con el Cristo del silencio. Con el Cristo de la espera. María no cedió a la duda. No renegó la promesa.
No apagó la llama. Ella esperó. Y esa espera solitaria es hoy el consuelo de muchos corazones. De los que rezan en silencio. De los que creen incluso sin apoyo. De los que cargan el peso de la fe en ambientes de incredulidad. María muestra que esa soledad no es un fracaso. Es fidelidad. Y que quien persevera en ella, un día verá abrirse el sepulcro. Y volverá la luz. El sábado santo no fue, para María, un tiempo vacío. Fue un tiempo lleno de significado. Lleno de dolor, sí. Pero también lleno de sentido. Porque en el corazón de María, el silencio no era desesperación. Era preparación. Mientras los discípulos estaban dominados por el miedo. Mientras el mundo parecía sumido en el luto. María permanecía en actitud de oración. De recogimiento. De confianza. Ella no sabía exactamente cómo sucedería. No sabía la hora exacta. Pero sabía que el Hijo resucitaría. Y por eso, se preparaba. Preparaba el corazón. El alma. La esperanza. Tal vez pasó ese sábado en silencio interior. Rezando los salmos que el mismo Jesús había recitado. Recordando cada momento de la vida del Hijo. Revisando, en oración, la misión que él había cumplido. Guardando en el corazón, una vez más, las palabras del ángel, del templo, de la cruz. La fe de María no era inactiva. Era esperanzada y vigilante. Era como una llama encendida en medio de la oscuridad. Como una lámpara en el altar. Como un corazón que no duerme, sino que espera con confianza el amanecer. Y esa espera de María nos enseña algo precioso. Que el tiempo del dolor puede ser también el tiempo de una fe madura. Que el silencio de Dios no es castigo, sino una invitación a la confianza. María es llamada por la Iglesia Madre de la Esperanza. Y fue en ese día, el Sábado Santo, cuando vivió esa esperanza de forma más pura y heroica. Sin consuelo. Sin pruebas. Sin señales visibles. Pero con el corazón lleno de certeza. Mientras los demás vacilaban, ella afirmaba sus pies. Mientras los demás huían, ella permanecía. Mientras los demás cuestionaban, ella preparaba el alma para recibir de nuevo al Hijo. La espera de María estuvo llena de fe, pero también llena de amor. Porque quien ama de verdad, espera. Y quien espera con María, nunca espera en vano. El Sábado Santo, el mundo parecía haberse detenido. Cristo estaba muerto. La misión parecía un fracaso. El miedo llenaba los corazones. Pero había un corazón que aún latía con fe. Un corazón que no se derrumbó. Un corazón que representaba a toda la Iglesia. El corazón de María. Mientras los apóstoles se escondían. Mientras el templo mantenía sus puertas cerradas. Mientras la tumba de Jesús era custodiada. La fe seguía viva en el corazón de la Madre. Y por eso, muchos santos dicen que ese sábado, María era toda la Iglesia. Era el único lugar sobre la tierra donde la fe en la resurrección seguía ardiendo. Ella llevaba en su interior lo que todos los demás habían perdido. La confianza en la promesa. La fe de María no era ruidosa. No necesitaba discursos. Era presencia. Era perseverancia. Era el corazón de la Iglesia latiendo en el silencio. María vivió el luto, pero no se hundió en él. Lloró, pero no se desesperó. Sufrió, pero siguió creyendo. Y por eso, incluso sin ejercer un papel visible en ese momento, María vivía su papel más profundo. Ser la madre de la Iglesia. Ella mantuvo encendida la llama de la fe, aun cuando todo a su alrededor era oscuridad. Ella representa el alma de la Iglesia que confía. La fe de la Iglesia que espera. El amor de la Iglesia que nunca abandona. Ese duelo de María no fue estéril. Fue fecundo. Porque en él, la Iglesia permaneció viva. Incluso sin palabras. Incluso sin sacramentos. Incluso sin el cuerpo de Cristo presente.
María se convirtió, allí, en la imagen de todos los fieles que lloran. Pero no desisten. Que esperan, incluso sin garantías. Que confían, incluso sin ver. Y así como el corazón de María sostuvo la fe del mundo en esa espera, también hoy continúa sosteniendo la nuestra. Cuando vacilamos, ella está de pie. Cuando nos sentimos perdidos, ella señala la luz. Cuando el dolor intenta apagar nuestra esperanza, ella nos recuerda. La victoria ya ha sido prometida. María, en el Sábado Santo, es la mujer que lleva en sí el misterio de la Iglesia. Frágil a los ojos del mundo, pero inquebrantable por la gracia. No toda predicación se hace con palabras. Algunas son silenciosas. Y aún así, más poderosas que cualquier sermón. Así fue con María en el Sábado Santo. Ella no escribió cartas. No convocó a nadie. No intentó explicar lo que estaba ocurriendo. Pero su esperanza silenciosa hablaba. Hablaba a los corazones asustados. Hablaba a los discípulos en duda. Hablaba a los que estaban perdidos en el duelo. Porque hay momentos en los que lo que más necesitamos no es una explicación, sino alguien que siga creyendo por nosotros. María hizo eso. Fue aquella que siguió esperando, cuando todos ya habían desistido. Y esa esperanza no quedó encerrada dentro de ella. Se convirtió en testimonio, en presencia, en fuerza visible. Tal vez, sin decir una palabra. Fue consuelo para Juan. Sostén para Magdalena. Punto de equilibrio para quienes estaban al borde del colapso. Y hoy, sigue siendo eso. Porque en cada momento de desánimo, de duda, de duelo o de crisis, María permanece a nuestro lado con la misma esperanza. Ella no nos obliga. No nos presiona. Pero nos sostiene. Cuando crees que tu fe se acabó, es la fe de ella la que te lleva. Cuando ya no puedes rezar, ella reza por ti. Cuando todo parece demasiado oscuro, ella te recuerda. La luz volverá. La esperanza de María no era una esperanza cualquiera. Era una esperanza activa, firme, consoladora. Y esa esperanza se convirtió en fuerza para todos a su alrededor. Hoy, tú también puedes ser alguien así. Alguien que sostiene a otros con esperanza. Que no se rinde. Que, aun sufriendo, elige confiar. Tal vez haya alguien en tu familia que ha perdido la fe. Tal vez estés en un ambiente donde todos dudan. Tal vez el mundo a tu alrededor esté sumido en un Sábado Santo. Pero si mantienes viva la llama, si sigues esperando con María, serás, como ella, un signo de lo que está por venir. Porque la esperanza que nace de la fe verdadera no se guarda, se irradia y transforma el silencio en testimonio. ¿Y si hoy es tu Sábado Santo? Si hoy es el día en que todo parece haber terminado, en que el dolor ha vencido, en que la luz se ha apagado, en que el silencio de Dios parece más fuerte que nunca, tal vez estás viviendo exactamente eso. La pérdida, la ausencia, la espera, el tiempo entre la cruz y la resurrección. Pero debes saber, María ya estuvo ahí. Ella ya vivió ese día, ese duelo, ese vacío. Y fue ahí, justamente ahí, donde su fe brilló con más fuerza. Ya no había señales. Ya no había palabras. Solo había una promesa. Y la certeza de que Dios es fiel. Si hoy es tu día de silencio, no te desesperes. No huyas. No cedas ante la oscuridad. Permanece. Permanece como María. Con el corazón abierto. Con la mirada puesta en el cielo. Con la certeza de que la resurrección llegará. Porque la fe verdadera no necesita ver para creer. Cree, y por eso, ve. Que María, Madre de la Esperanza, te acompañe en este tiempo de espera. Que ella te ayude a atravesar este silencio. Con la misma fe que sostuvo al mundo. Cuando el mundo ya no veía salida.
Porque todo sábado santo termina con una mañana de resurrección.